Amigos de Revista de Noticias, en este día hoy nos acompaña una profesional. Está con nosotros la doctora Eleana Enríquez, quien es psicóloga, terapeuta familiar, a quien le damos la bienvenida a esta Revista de Noticias. Bienvenida, Eleana, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida. Gracias por ustedes invitarme, muy un placer estar con ustedes en esta tarde. Qué bueno, Eleana, porque hace tiempito quería conversar contigo sobre muchos temas que están aconteciendo y que tú tienes control de eso. Por ejemplo, después de la pandemia, Eleana, ¿qué ha ocurrido con tu habilidad, de tu profesionalidad que tú sabes? ¿Por qué ahora hay tantos desequilibrios mental? ¿Será porque la pandemia afectó? Bueno, indiscutiblemente que la pandemia ha afectado todas las áreas sociales, económicas, espirituales, todas las áreas del ser humano, porque estamos viviendo un acontecimiento que no conocíamos esta generación de lo que ocurrió con la pandemia. Primero que todo, un virus que nadie conocía, que en el transcurso que fue evolucionando, fuimos viendo cada vez cosas diferentes y que nos llevó como a la humanidad a vivir un proceso que nunca había vivido, de un encerramiento, un aislamiento social, económico, familiar. Indiscutiblemente que eso ha tenido repercusiones, está teniendo y seguirá teniendo por un buen tiempo repercusiones de diferentes aspectos. Uno de ellos obviamente está en la salud mental, porque muchas personas tuvieron que verse en la condición de encierro dentro de sus hogares sin tener que poder acudir a los centros de trabajo, a los adultos, a las escuelas y deporte de los niños, y toda la familia tuvo que verse afectada en lo que es su interacción normal, llamámosle normal, ¿verdad? Que es la que estaba acostumbrada a tener. Entonces, el volver otra vez a reincorporarse a lo que fueron las actividades rutinarias, ni siquiera fue con la misma manera como se interrumpieron. Se interrumpieron abruptamente. O sea, el mundo, se le dijo, se cerró todo en un transcurso de 2 a 3 semanas. Si recuerdas, en marzo del 2020, que fue cuando hubo realmente el punto más fuerte de la pandemia, en que hubo que tomar las medidas de cerrar las fronteras en los diferentes países, eso conllevó a que todos nosotros los humanos nos viéramos en diferentes maneras de responder, prácticamente completamente aislados. Entonces, ¿sería por eso entonces familias, sí, iba a decirle, sería por eso entonces que estamos viendo, sobre todo en la República Dominicana, muchos feminicidios, mucha violencia en los hogares? No solamente en República Dominicana, Latinoamérica, que es donde tenemos más incidencia, los que estamos trabajando en habla hispana, se ha visto el número elevado, no solamente de feminicidios, pero sino de violencia intrafamiliar. De hecho, en nuestro país, República Dominicana, en medio de la pandemia se hizo un estudio de los índices elevados que estaban dándose de la violencia intrafamiliar, y realmente fueron bastante alarmantes, porque muchas familias que no estaban acostumbradas a interactuar, como decimos ahora, lo que dicen los jóvenes ahora, 24/7, se vieron confinados a tener que estar completamente padre, madre, hijos. Y muchas veces había familias que su sistema de manejarse era disfuncional, los padres con otra familia paralela que no pudieron atender en ese tiempo y que también les generaba estrés. Los hijos que no estaban acostumbrados a tener los padres todo el tiempo en la casa, porque los padres trabajan mayormente hasta las 5, 6 o 7 de la noche, ellos quedan en cargo de actividades que tenían extracurriculares o a cargo de personas que estaban acompañándoles en los quehaceres en la casa. Pero tener a los padres constantemente, eso generó un nivel de estrés más alto. Y si a eso le sumamos que estábamos trabajando desde la casa, pero al mismo tiempo también llevando a los niños con el sistema de educación desde la casa, y en nuestro país, a diferencia de otros países, no estábamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Ahí va, doctora.
el internet, ¿qué rol ha ocupado con los niños en la casa? ¿Le hace bien a la salud mental y a la salud, al coeficiente de los niños? Hay dos vertientes. En un sentido, en medio de la pandemia, el internet nos permitió sobrevivir con menos trauma del que hay. Y hay mucho trauma. ¿Por qué? Porque no estábamos completamente incomunicados y entonces eso permitía que hubiera una vía de escape. Pero al mismo tiempo hubo una parte muy negativa, porque entonces nuestros adolescentes y los niños se encerraron más en lo que fue su mundo de cibernético. Y por eso tuvo muchísimo más auge el que los chicos entraran a una cantidad de páginas, juegos, que los aislaba y los mantenía en ese mundo entre ellos. Y los padres, muchas veces, como una manera equivocada de manejar lo que tenía que ver con el estrés de los hijos en la casa, ese fue su escape también para que los hijos tuvieran algo que hacer ocupados. Entonces, en un momento determinado, el internet, las plataformas sociales, las plataformas de juego, adquirieron un nivel de auge que ahora les ha repercutido negativamente. Porque en ese momento, 2 años atrás, para los padres fue un escape. Pero ahora esto ha sido una consecuencia negativa porque los chicos han seguido el mismo ritmo cuando ya no estamos encerrados. Entonces ahora ellos pasan una cantidad de horas que ya no tienen que pasar en el internet. Podríamos decir que es una forma de adicción en los niños. De hecho, es una adicción. Ya en la Organización Mundial de la Salud, específicamente lo que es la clasificación mundial de enfermedades mentales, ya se ha clasificado en cuanto a lo que es la adicción. Hay trastornos psiquiátricos, un trastorno emocional por el uso de los videojuegos. Hay un trastorno adicional por el uso al internet, porque no solamente son los juegos y no solamente son los niños, muchos adultos pasan gran parte de su tiempo usándolo en el internet, navegando y asumiendo muchos comportamientos que en muchos momentos son realmente comportamientos completamente negativos. Hay muchísimos adultos que son pedófilos o que son con algún tipo de trastorno, que entran a las redes, que entran a esa plataforma, toman un avatar como que fueran un niño más, engañan a adolescentes, engañan a niños, y ya hemos tenido muchísimos casos, incluso de abuso y hasta de muerte, que ha sido realmente provocada por el abuso en el medio del internet. ¿Y qué se podría hacer en ese sentido para los niños, tratar de sacarlo de ese mundo y que se conecten menos en el internet? Bueno, yo creo que los padres y los adultos responsables de niños y adolescentes, porque reitero otra vez, solamente son los niños, también los adolescentes, tenemos un rol principal en esta situación. La primera es que tenemos que controlar el tiempo del uso del internet de nuestros hijos. Así como nosotros controlamos el tipo de comida que nuestros hijos comen, incidimos en el tipo de actividades que ellos tienen, pues también tenemos que tener un control con el tiempo del uso del internet de nuestros hijos. Pero también de un control de cuáles plataformas los hijos están entrando. Hay plataformas que están diseñadas y creadas para que los niños puedan desarrollar su intelecto, desarrollar su capacidad de comprensión, de análisis, incluso su lenguaje. Pero muchas de estas plataformas también están diseñadas con una intencionalidad de tergiversar lo que es realmente la realidad de los niños, los adolescentes, creándole un mundo irreal y que además es dañino para ellos. Entonces el adulto tiene que, por un lado, controlar el tiempo en que los niños entran al internet, controlar cuál es la plataforma que los niños tienen en internet, conocer con quiénes están en interacción. Si yo tengo un hijo y está jugando un tipo de videojuego, yo tengo que saber cuáles son sus videojuegos, quiénes son los que están interactuando con él, cómo entra a ese mundo. Muchos de los padres y adultos ni siquiera nos preocupamos en saber cuáles son los juegos
y qué tipo de juegos es que están haciendo los chicos y qué implica. Y nos escandalizaríamos cuando vemos que hay juegos de estos en los cuales los chicos hasta simulan tener sexo en ese momento. Entonces, es algo que nos parecería a nosotros que es una exageración, pero es real. Porque los chicos asumen, crean un avatar que es como su idealización de quiénes van a ser y crean un mundo imaginario donde ellos transmiten ahí lo que ellos están recibiendo, las informaciones tergiversadas que ellos ven como ideal, y entonces asumen una serie de posiciones y situaciones, pero para poder lograr avanzar, como ellos dicen, a un mundo más, implica una serie de situaciones que por lo general implican violencia, implican una serie de conductas que no son las que estamos aprobando en el seno familiar. Y los niños se ponen violentos. Tienen que involucrarse. Exactamente. Así es. Nosotros vamos a tener que hacer otra entrevista para continuar con este tema que está tan interesante, porque usted sabe cómo es el tiempo en la televisión. Así es que, Leana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Revista de Noticias. Siempre a tu disposición. Un gran placer y un gran saludo para todos los que son tus radioyentes, teleoyentes. Gracias, Ileana. Señores, amigos de Revista de Noticias, ha estado con nosotros la psicóloga doctora Ileana Enríquez, quien es psicóloga terapeuta familiar. Ustedes continúen con nosotros porque hay más en Revista de Noticias.